consideran como fechas importantes. Nosotros, si Dios lo permite, en abril tenemos una fecha importante. Si no es la más importante de todo el año, es una de las más importantes de todo el año. El nacimiento de nuestro Señor Jesús nosotros lo celebramos como una fiesta, no por celebrar Navidad, sino porque nosotros se nos fue dado un Salvador, que es nuestro Señor Jesús, por eso celebramos nosotros Navidad. Esta otra fecha es de suma importancia porque es la muerte de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos que no tenemos salvación si Él no hubiera muerto por nuestros pecados. Porque entonces nosotros, si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, nosotros tendríamos que pagar el juicio de nuestros pecados. Nosotros debimos de haber sido juzgados por nuestros pecados. Entonces, nosotros por esa razón celebramos Semana Santa como una fiesta, porque celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, perdón, voy a tomar tantito. Entonces, nosotros para prepararnos para eso, sabemos que nuestro día a día está lleno de muchas cosas. Que hay que ir a trabajar, hay que hacer la comida, hay que hacer tantas y tantas cosas. Pero nuestro corazón tiene que iniciar a prepararse para el tiempo de Semana Santa. Tenemos que tener como una preparación para Semana Santa. Y nosotros regularmente hablamos de 40 días antes. Prepararnos para Semana Santa, la famosa Cuaresma. ¿Por qué? Porque el número 40 nos habla de la victoria del Señor Jesús. Entonces, en esta Cuaresma, yo les voy a invitar a que todos empecemos a prepararnos para poder celebrar juntos la Semana Santa. ¿Cómo es esto? Cada Semana Santa es diferente, pero esta Cuaresma vamos a empezarla. Es del 3 de abril, del 3 hasta el 17, perdón, del 3 de marzo hasta el 17 de abril. Entonces, nosotros nos vamos a preparar. Ustedes no lo saben, pero los niños se están preparando. A los niños, cada semana, ellos tienen un pequeño calendario que sus maestras les están preparando para que cada día de la semana, de los 40 días, ellos recuerden algo del sacrificio del Señor Jesús. Para que cuando llegue ese tiempo, toda la presencia del Señor, toda la transformación, todo el poder que Dios tiene para nosotros en este año sea desatado. Es sorprendente, pero todos necesitamos el milagro del Señor Jesús en nuestras vidas. Porque el hecho de que nosotros ya hayamos sido salvos no significa que nosotros ya la hayamos librado. Nosotros necesitamos esa experiencia constante. Esa fortaleza espiritual, esa fortaleza moral, esa fortaleza en fe. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, de alguna manera, es cuando más se desata esa fuerza del Señor. Entonces nosotros nos vamos a preparar para eso. Yo les invito que si usted quiere ayunar, usted puede hacerlo. 40 días podría ser un buen ayuno de Daniel, de 40 días, quiere decir sin comer nada de carne. No es tan fácil como se escucha, es muy difícil, pero por eso es un ayuno. Podría ser un ayuno de 3 días en algún momento completo de 24 horas, de 3 días, 24 horas por día, consecutivos, sin descanso. Quiere decir que se ayuna los 3 días completos, se empieza desde el sábado y se entrega hasta el lunes, o se empieza desde el lunes y se entrega hasta el jueves, pero tienen que ser 3 días completos. Bien, podrían ser 15 días sin ¿cómo se llama? Sin carne. O bien, podrían ser los 40 días sin carne, comiendo normal. ¿Cómo podría ser? ¿Usted hace su comida normal? Solo no come carne. La manera en la que usted escoja ayunar, o un día, si usted decide ayunar un día, un solo día, en estos 40 días, tiene que ser completo.
O sea, completo, un día completo. No puede ser de 12 horas. No puede ser de 12 horas porque solamente es como una malpasada. Tiene que ser un día completo. Si usted lo va a hacer, va a decir, yo quiero ayunar con un ayuno de Daniel. Serían 15 días mínimo, 2 semanas, en donde usted solamente coma frutas o verduras. Y si usted quiere ayunar 3 días, usted dice, yo necesito de veras que Dios me ayude, que Dios me conteste, también se puede. Dentro de 8 días vamos a ofrecer nuestras promesas de ayuno para el Señor. Yo les invito a que ustedes le pregunten a Dios en oración, ¿yo cómo voy a ayunar? ¿O yo cómo puedo ayunar? ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere tener una experiencia diferente con Dios? Ayune. Yo sé que a veces me hacen bulla porque yo les digo, el ayuno tiene poder, pero las vidas son transformadas a través del ayuno. Tiene más poder del que usted se imagina. Y si no funciona, es porque necesita hacerlo más. Es porque usted necesita no quitar su dedo del renglón y decir, yo necesito continuar hasta que esto funcione. Necesita perseverancia. Pero de veras, el ayuno funciona. Funciona muchísimo. Yo no conozco una vida de una persona que haya ayunado que no tenga la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es poderosa a través del ayuno. Entonces, vamos a empezar esta mañana y vamos a cantar un canto. Ahí donde están sentados. Vamos a cantar Temprano yo te buscaré. Diga, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, por favor. Mateo 21. Vamos a leer del 1 al 46 y lo vamos a leer alternadamente. ¿Me van a ayudar? Vamos a leerlo así. Yo leo del 1 al 11 y todos juntos me ayudan a leer del 12 al 17. Amén. Después, hermano Gerardo, usted me ayuda a leer del 18 al 22. Y después, hermano Moy, me ayudas a leer del 23 al 27. Hermano Neto, me ayuda a leer del 28 al 32. ¿Sí? Y todos terminamos del 33 al 46. ¿Ok? Amén. Vamos a empezar a leer así. La palabra de nuestro Señor dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino
con ella: desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermano Gera, del 12 al 17. Ok. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí. Muy bien, hermano. Del 18 al 27. A mí me tocaba del 18. Hermano, Lo que pasa es que el segundo nos tocaba a todos juntos. El que le dio a usted. Seguro se me hizo raro. sí, todos juntos, del Era 18 al todos 27. juntos, Vamos a leerlo, dice: por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y les dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se Secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Ahora sí. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él no dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras
van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentíais después para creerle. Muy bien. Todos juntos. Oí otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y Cuando se acercó al templo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella creyere será desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Muy bien. Nosotros vemos la historia de lo que pasa en la Semana Santa. Esta es la primera etapa de lo que pasa en la Semana Santa, acontecimientos importantes. En el esquema de los tiempos o en esquema de los tiempos, marca todos los acontecimientos como una línea de tiempo. Génesis, Adán y Eva, el arca de Noé, comienza a marcar todos los acontecimientos, así conforme van, como lo hemos marcado en el de Apocalipsis, en el esquema de los tiempos de Apocalipsis, que hemos empezado Antiguo Testamento, nacimiento del Señor Jesucristo, el tiempo de la gracia, rapto, así. Bueno, la Semana Santa también tiene su esquema de los tiempos y tiene un porqué. Ajá. Y principalmente, una pregunta, ¿ustedes alguna vez habían leído este capítulo? ¿Sí? Sí. ¿Sí lo habían leído? ¿Y qué es lo que más les sorprendió de este capítulo? Los evangelios todo lo describen de diferente manera. Ese mismo capítulo o este mismo evento, estas mismas parábolas las enseña de diferente manera, con una diferente visión. Incluso tan solo la primera, que es cuando el Señor Jesús entra, está descrita en los 4 evangelios desde diferentes puntos de vista. De hecho, se cree que Juan era un jovencito. ¿Por qué? Porque aparte de que era un discípulo que el Señor Jesús amaba mucho, era así como su consentido, porque se ve justamente cuando Pedro le pregunta: oye, pregúntale al maestro, ¿quién lo va a traicionar? Lo mandan a él y dice que él se acerca y pone su cabeza en el pecho del maestro y dice: no, ¿quién lo va a traicionar? Entonces era muy consentido, era alguien muy cercano al Señor. Y aparte se veía que era alguien muy joven, porque él veía las cosas pequeñas. Regularmente los adultos dicen: no, pues es que el Señor Jesús fue montado en un asno, en una asna. Y Juan es el único que dice: y también iba en un pollino. El asna tenía un hijito, porque los niños regularmente ven las cosas pequeñas. También nosotros nos damos cuenta de que Juan era alguien muy cercano al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús fue apresado, dice que él estaba detrás de él siguiéndolo.
escondido en una cobija y que al momento que dicen, ese también viene con él, agarraron su manto y él salió corriendo. Entonces nosotros nos damos cuenta que era alguien muy joven, por muchas características. Y Juan, en la parábola, en la forma en la que él lo ve, nos muestra efectivamente cosas importantes de lo que pasó en el templo. Él nos muestra cómo la gente veía a Jesús, pero también nos muestra la misma ceguera que la gente tenía. ¿A qué nosotros nos referimos cuando decimos, usted puede estar aquí, pero usted, eso no significa que usted entienda o usted sea un cristiano? Usted puede asistir a la casa de Dios, pero eso no significa que usted sea un buen cristiano. Usted puede ser salvo, pero eso no lo hace ser cristiano. Nosotros lo sabemos porque los evangelios lo reflejan. Hay una cierta oscuridad en nuestra mente a causa de nuestro pecado. Nuestro pecado tiene como un velo muy grueso. Antes las paredes no eran de madera, no eran de cemento, no eran de piedra. Las paredes eran de tela, porque tenían carpas. Y cuando la Biblia hablaba de paredes o de cercas que separaban de Dios, por eso hablaba de velos, hablaba de telas, porque eran paredes que separan al humano de Dios. Y muchas veces, por eso Dios no es claro con nosotros. Nosotros no podemos entenderlo a Él de una manera clara, porque hay una pared, hay algo grueso que nos separa de Dios y que nos hace estar en una oscuridad. Pero no es una oscuridad física. No es que nosotros no veamos, no es que nosotros andemos en una oscuridad, sino es una oscuridad que no se percibe. Una oscuridad que entenebrece nuestro pensamiento. ¿Algunas veces ustedes han sentido esa oscuridad en su mente? Ese de decir, es que no entiendo. Hay muchas veces de decir, es que no entiendo. Ay, sí. De decir, no entiendo. O sea, sí lo dice, pero no lo entiendo. Sí, como que logro entender algo así a lo lejos. Escucho lo que me está diciendo, pero no lo entiendo. Esa es la oscuridad a la que nosotros decimos que se vive. Esa oscuridad solamente es abierta por el Señor Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Pero se refería al pasar por esa oscuridad. Nosotros solamente podemos entender si Él está de por medio, si nuestro Señor Jesús está de por medio. ¿Por qué? Porque esa oscuridad es pecado. Sorprendentemente, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y nos separa de Dios por la misericordia de Dios, porque nada pecaminoso puede estar en su presencia. Si nosotros nos acercáramos a Él con pecado, seríamos consumidos, seríamos destruidos. Entonces el Señor pone un muro para nuestra misericordia, para salvarnos a nosotros de esa destrucción. Y usted me dice, ¿dónde dice eso? Lea Ezequiel. ¿En dónde dice eso? Lea Génesis. Ahí está muy claro. De hecho está cruelmente detallado. Porque no en la consumación, cuando consumía la gente, no respetaba ni niños, ni animales, no respetaba nada. Todos eran muertos. Entonces, ¿por qué ahora nosotros tenemos que buscar la luz de esa oscuridad? Porque nosotros no entendemos el plan que Dios tiene para nosotros. Sorprendentemente, la palabra de Dios no se entiende si nosotros no oramos antes de leerla en el nombre de Jesús, porque Él es la luz que puede atravesar esa oscuridad. Nosotros decíamos que la luz, si usted está en un cuarto de tinieblas, si usted está, por ejemplo, cuando va pasando por la carretera y hay mucha niebla, y usted enciende los faros del carro, ¿qué pasa? La niebla, por densa que sea, se abre ante la luz.
Es lo que pasa cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, muéstrame tu mensaje. Dentro de nuestra tiniebla, dentro de nuestra oscuridad, se abre un camino para nosotros poder entender el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos en un constante estar, nosotros debemos de saber que estamos batallando con tinieblas espirituales que no nos permiten entender la palabra de Dios. No solamente es lo que nosotros hacemos, sino el mundo está lleno de tinieblas espirituales que no nos permiten conocer a Dios. Si no es tu pecado, es el pecado de los que habitan cerca de ti. Pero eso hace que la luz de Dios no atraviese nuestras vidas y nuestro conocimiento, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos sabían del Señor Jesús. Si ustedes se dieron cuenta, ahorita que leímos, dice que ellos sabían lo que se había cumplido en la profecía. Y déjenme decirle que ellos se guiaban por profetas. Los profetas no eran cualquier persona. Hasta Samuel, los profetas eran los reyes del pueblo de Israel. La gente se guiaba por el orden de la profecía. Incluso Moisés era un profeta. Moisés era considerado un líder espiritual, no un líder físico. Cuando el pueblo de Israel quiere tener un rey, entonces se le da un rey. Pero los profetas eran los que conocían la voluntad de Dios y el camino de Dios. Entonces ellos se guiaban a través de la luz de los profetas. Y ellos sabían que Jesús era un profeta. Lo sabían, pero no lo seguían. Y ahí se ve la oscuridad que gobernaba al pueblo de Israel. Porque lo sabían, pero no estaba esa luz que pudiera abrir su decisión y decir, tengo que hacerlo. O sea, ese poder y esa fuerza que dijera, que te empujara para poder hacerlo. O sea, yo lo sé, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Yo lo sé, pero no me puedo mover. O sea, yo no sé, pero no puedo hacer nada. O sea, yo estoy atado a esta decisión que a lo mejor ni es mía. Estoy atado a lo que se vive. Estoy atado a cómo se hacen las cosas. O sea, yo no puedo romper, no tengo la fuerza de romper esa oscuridad y lograr hacer lo que me está diciendo. Entonces, esa oscuridad, la palabra de Dios la marca que está en base a un pecado. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí. El pueblo de Israel, mucho pueblo de Israel, o nosotros mismos, que somos un tipo, somos el Israel espiritual, dice que esta oscuridad nos separa de Dios. Es como una cúpula de pecado. Ahorita vamos a explicar por qué. De pecado. Esta oscuridad está siendo gobernada por el enemigo, por Satanás. Porque él tiene la autoridad que Dios le ha permitido aquí en la tierra. Dios le ha permitido a Satanás una autoridad para tenerla aquí en la tierra. Una autoridad temporal y una autoridad limitada. Satanás no tiene la autoridad total. Eso me recuerda a un poema. Dice que había un hombre que decía, yo quiero servir al ser más fuerte de esta tierra. Y dice que él comenzó a cabalgar, incluso lo marcan con una capa y con su sombrero y con su caballo. Y se fue cabalgando todo el norte, ¿no? Cabalgando. Y él sabía que había un pistolero famoso, que a todos le tenían miedo al pistolero. Y entonces él le dijo, yo te quiero servir porque tú eres el más fuerte. Yo quiero seguirte porque tú eres el más valiente. Yo quiero ser tu compañero porque tú eres el más poderoso. Y el pistolero iba y mataba a todos y era muy valiente. Pero un día se dio cuenta que el pistolero le tenía miedo a la muerte. Y entonces dice, no eres tan valiente porque le tienes miedo a algo. Y entonces comenzó a buscar a la muerte. Comenzó a ir a cabalgar, buscando a la muerte. Y le dijo, muerte, yo quiero servirte. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte, porque tú eres grande, porque toda la gente está sujeta a ti. Porque es más, tú los tocas y ellos mueren. Nadie puede escaparse de ti. Entonces yo quiero seguirte. Y la muerte le dijo, sí, sígueme.
y comenzó a seguirlo. Pero un día se dio cuenta que la muerte le tenía miedo al diablo. Y él dijo, el diablo debe ser normal. Y comenzó a buscar al diablo y le dijo, diablo, yo quiero ser tu siervo, yo quiero seguirte. Tú has de tener mucha fuerza, yo quiero seguirte. Si el pistolero, que era un humano, le tuvo temor a la muerte, y la muerte te tuvo temor a ti, porque dice que tú sujetas a las almas, yo quiero seguirte a ti. Y el diablo le dijo, sí, sígueme. Y por muchos años, él siguió al diablo, por muchos años. Pero dice que un día, el diablo no podía entrar en la casa de una viejecita. Y él decía, ¿cómo es posible? Iba a entrar y salió huyendo. Y dice, pero es una vieja, es una mujer anciana, ¿por qué no puede entrar? Y le preguntó, oye, es diablo, porque había mandado al pistolero a matarla. Y le dice, oye, es diablo, ¿y por qué no lo haces tú si eres muy poderoso? Y dice, dice, y es que yo no le tengo miedo a la mujer. Dice, yo le tengo miedo a lo que ora la mujer. Y el pistolero dice, entonces tú no eres el más poderoso. Y le dice, no, Dios es el más poderoso, porque Él es el creador. Y efectivamente, el diablo tiene una autoridad sorprendente y poderosa en la tierra. Pero el creador de todas las cosas, que es nuestro Dios, tiene la autoridad eterna. Por eso la palabra dice que es todopoderoso. Él tiene tres potencias en Él, que es todo poder, Omnisciente, omnipotente y omnipresente. toda ciencia, todo conocimiento. Y sorprendentemente, Él lo muestra cuando nosotros le permitimos hacerlo. Nosotros estudiando misioneros, yo recuerdo mucho unos misioneros que fueron a la India. Esos misioneros estando en la India, dice que ellos hacían su servicio en la India y que en la India ellos estaban haciendo una alabanza muy fuerte y estaban teniendo una alabanza y que de repente entra un hombre y se para así en la puerta y dice que el hombre se ponía en una esquina y todos los de la India se hacían a la otra esquina. Y dice que el hombre se iba y se acercaba a la gente y todos los que estaban en esta esquina se hacían a la otra esquina porque le tenían miedo a la persona que había ido. Y al final del servicio, cuando les dicen, ¿alguien quisiera aceptar al Señor Jesús? El hombre levanta la mano y va y lo acepta. Y al final se queda hablando con el misionero que estaba predicando y le dice, oiga, ¿y yo aceptando al Señor Jesús puedo tener ese poder que ustedes tienen? Y le dice, sí, usted puede tener el poder del Espíritu Santo. Y la gente desde atrás le decía, y el misionero, ¿por qué me hacen esas señas? Entonces habló con él y le dijo cómo aceptar al Señor Jesús y cómo obtener su poder. Y cuando se va, se le acerca a los congregantes y le dice, él es el brujo más poderoso de la India. Él adora a la diosa de la muerte. Él tiene un poder sorprendente, ha matado a muchísima gente. Y entonces el misionero, haciendo su labor, no escoger a quién va a predicar, sino a predicar a todos los que Dios quieran que él predique, pues hace su labor con el brujo. Y le pregunta, ¿y qué es lo que lo llamó a aceptar al Señor Jesús? Y el brujo le dice, es que al Dios que yo adoraba, todos le tenían miedo. Los reyes, los príncipes, los ricos, todos se sujetaban a él. Pero cuando usted llegó, él no podía acercarse, lo veía desde la montaña, desde esa montaña lo veía y no se acercaba. Y me decía, no quiero que vayas para allá, no quiero que vayas para allá. Porque él no podía acercarse. Y entonces yo me di cuenta que era la primera vez que él no se acercaba. Entonces yo dije, ok, vamos a echarles conjuros. Y me decía, no. Y me llevaba hacia otro lado. Y siempre me alejaba de ustedes.
fue cuando yo dije, esto ha de tener un poder sorprendente. Este brujo ha de ser el más poderoso del mundo. Entonces yo me acerqué despacio para ver su poder. Y cuando usted está hablando del ser más poderoso del universo, yo dije, yo quiero conocerlo, porque quiero tener su poder. Claro, los brujos tienen un sumo poder. ¿Y qué creen? Si lo tuvo, porque se volvió cristiano. Amén, aleluya. Y sorprendentemente él predica del poder de Dios. El poder más sorprendente que transforma vidas, es el de Dios. Pero ¿por qué nosotros como cristianos solamente vemos una parte de él? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros como cristianos solamente podemos ver una parte de él? ¿Por qué nosotros estamos limitados en esa experiencia? ¿Por qué? Por esta cúpula. Esta cúpula. Sorprendentemente, esta cúpula de pecado. Mi pecado o el pecado de Dios. Mi pecado o el pecado de la ciudad. Mi pecado o el pecado de mi colonia, de mi calle. Mi pecado, el pecado de mi familia, el pecado de mis vecinos. Todo eso va haciendo capas para que yo pueda encontrarme con Dios, para que yo pueda encontrarme con la luz de Dios. Pero si yo aquí enciendo una luz, esa luz Rompe la puede oscuridad. atravesar esa cúpula. Si yo enciendo una luz, esa luz puede atravesar esa cúpula y se empiezan a generar milagros. Y poder de Dios comienza a descender por esto. La pregunta, ¿ustedes no piensan que entonces Dios no es tan poderoso como dicen? ¿Por qué? ¿Por qué algo lo detiene? ¿No? ¿Por qué algo lo detiene? Entonces no es tan poderoso. Muchos podríamos pensar. ¿Saben por qué Él se detiene? Porque esta cúpula la hacemos nosotros. Esta cúpula viene de mi decisión. Yo decido qué tanto creo. Y Él respeta mi decisión. ¿Por qué Él no te quiere aquí a la fuerza? ¿Por qué Él no te quiere siguiéndolo por obligación? Porque Él quiere que tú te sientas libre. Él quiere darte una libertad interna que nosotros no tenemos, no conocemos, o no conocíamos, o la desconocíamos. Él quiere darte la felicidad. Él quiere darte el amor, el afecto que tú necesitas, pero con libertad. Que tú tengas la libertad de decir, ¿sabe qué? Hoy no quiero. Hoy no quiero. Y que no tengas el miedo de decir, híjole, me va a matar, porque no quise. Que tú puedas decir, híjole, me equivoqué. Y tú puedas tener la confianza de decir, pero perdona que se equivoca. Esa libertad para Él es muy valiosa. Esa libertad de decisión para Él es muy valiosa. Pero el enemigo la conoce bien. Satanás sabe muy bien de esa libertad. Y entonces Él manipula a la gente para que abusen de la libertad. Y les dice, no es de fuerzas, tú no te preocupes. No es de fuerzas, al rato llegas y Él te perdona. No es de fuerzas, tú puedes continuar con tu vida igual. Él siempre tiene misericordia. Pero estás violando la libertad. Eso tiene una consecuencia. No te deja ver la voluntad de Dios. El que tú consecuentemente estés poniéndole una capa a esto y otra capa a esto de decisión, de no ver, tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que tú no tengas esa luz. Y no me refiero a una luz física, sino a esa luz que te hace entender, que te da la fuerza de
obrar lo que no se puede obrar. Algunas veces ustedes han querido hacer algo y no lo pueden hacer. O sea, que ustedes digan, yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer. Simplemente, la gente con depresión no se puede parar de la cama. Está sana, tiene todos sus miembros, sus pies, sus brazos, tiene la fuerza, pero no pueden levantarse, no pueden hacerlo. Bueno, esa es una fuerza que científicamente se conoce como una fuerza cinética, una fuerza emocional cinética. La palabra de Dios nos habla de esa fuerza. Y esa fuerza que viene de Dios, que nos da el poder de hacer las cosas. Que no solamente nos da el poder, sino que nos impulsa, nos empuja. No puedes, mira, ahí vas, aviéntate. Casi te avienta para que tú lo hagas. Esa fuerza es la que nosotros como cristianos necesitamos para avanzar en el camino de Dios. Sorprendentemente, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, era un mar. Usted atraviese Tijuana en unas horas. Atraviéselo. Ahora atraviese un mar. Y ellos iban escapando del pueblo de Egipto. Y Dios muestra su fuerza, su poder, esa fuerza cinética, donde los agarra y los hace que vuelen, que corran. Dicen que ellos iban como si fueran en unas alas de águila. Iban rápido, pero era el poder de Dios que los impulsaba a cruzar el Mar Rojo. Esa fuerza los pudo haber impulsado para obtener la tierra de Canaán y atravesar de inmediato el desierto. ¿Pero qué pasó? Ellos pusieron una cúpula sobre de ellos, una cúpula de pecado que no les dejó ver el poder de Dios, que no permitía que vieran el poder de Dios. Hubo dos hombres que sí lo vieron, pero por el pecado de todo el pueblo, ellos no pudieron entrar. Y 40 años caminaron con todo el pueblo de Israel, porque estaban sujetos a esa cúpula. 40 años. Josué y Caleb caminaron con el pueblo de Israel por la decisión del pueblo. Y nosotros vemos que en este camino nosotros tenemos que entender esa visión que atraviesa estas tinieblas que no nos permiten ver a Dios. Esto que a nosotros ahora no nos permite ver a Dios, que nos hace creer que Dios tiene un límite, que nos hace creer que Dios no puede hacer las cosas. Esa es una cúpula de pecado. Usted dice, no pasa nada si me enojo hoy. No, pero aunque usted no lo crea, lo limita espiritualmente. No pasa nada si hoy algo malo, si hoy yo hago algo malo en la mañana, aunque usted no lo crea, lo limita espiritualmente. Le ponen una capa más a su cúpula. Le es más difícil encontrarse con Dios. No pasa nada. No pasa nada porque pides perdón y eres perdonado de tus pecados. Pero que tú puedas lograr el propósito de Dios para tu vida es diferente. Es diferente, porque tú necesitas el impulso, necesitas la fuerza del Espíritu Santo que te impulse como un resorte para hacer las cosas. Y eso solamente se hace a través de su poder espiritual. Y esto es lo que lo detiene. Las vidas de la gente son transformadas. Mi propia vida es transformada. Y yo necesito que mi vida sea transformada. Yo puedo ver que mucha gente es transformada. Yo puedo ver que gente de estar en un 0 de vida puede subir a un 100 en su vida. ¿Y a qué me refiero? En actitud, en pensamientos, en acción, en fuerza. Ustedes los ven y los ven así como la gente que dibujan con su nubecita negra. Aquí todo lo ven mal. Y eso no, es que no lo puedo hacer. Y eso no, es que yo no puedo llegar a hacer tanto. Oye, ¿por qué no pones una cosa? No, es que yo no puedo. Es que yo no sirvo para eso. Oye, ¿por qué no buscas hacer algo más? No, es que yo no sé. Y ustedes los ven con su nubecita negra. No tienen el impulso para hacer las cosas. No tienen la fuerza, no tienen el poder. No tienen la garra para poder desarrollarse en la vida. ¿Ok? Esto lo da el Señor. Esa fuerza la da el Señor. Esa
las decisiones la da el Señor y es bíblica. Es bíblica. Nosotros no crecemos en el camino del Señor porque no tenemos la fuerza para hacerlo. Nosotros no avanzamos en fe porque no tenemos la garra para hacerlo. ¿Y qué es? Las decisiones que hemos tomado. ¿Qué es lo que separa mi visión de Dios? ¿Qué es lo que me distrae para no verlo a Él? ¿Qué es lo que hace que yo tenga esa cúpula, que yo tenga esa oscuridad? Simplemente tú estás viendo hacia otro lado. En tu cabeza tienes todo, menos a Él. En tu cabeza crees en todo, menos en Dios. Y entonces tú no puedes ver su poder. ¿Y en dónde me baso para decir eso? Porque la palabra de Dios dice que el que no es conmigo es mi enemigo. Lo dice, el que no está conmigo, contra mí es. ¿Por qué no le gustan las medias tintas? Porque Dios es claro, Él, o todo con Él, o nada. Dice, porque si tú no eres frío, si tú dices, hoy sí, no, hoy no, hoy sí, hoy no, dice que Él te va a echar, se te vomitaré de mi boca. Lo dice su palabra. ¿Por qué le gustan las cosas claras? Porque cuando tú te comprometes con Dios, Él se va a comprometer contigo. Y Él es fiel. Él es fiel y Él va a estar contigo todos los días de tu vida, hasta que tú mueras. Él va a estar contigo y tú vas a conocer la fidelidad que no se conoce en ningún humano. Porque esa fidelidad sobrepasa cualquier actitud humana. Tú puedes ver a un humano fiel, tú puedes ver a un humano honesto, tú puedes ver a un humano que está ahí constantemente contigo. Bueno, ni siquiera se compara con la fidelidad de Dios. El estar con alguien que te apoye, que siempre esté contigo, que siempre te esté prosperando, que siempre esté apoyándote, alentándote, esforzándote, es indispensable. Nosotros como humanos somos débiles, nosotros no podemos caminar, ni siquiera en nuestra propia vida, ni siquiera podemos tener una buena vida en nuestra vida, porque tenemos unas decisiones que todos tenemos unas decisiones super chavas, que nos destruyen. Y dale tantito cuerda a tu decisión mala y te vas hasta el hoyo, como un... Cuando ves estás bien enredado por allá, bien embarrado. Todos. Y cualquiera que la reconoce dice, sí, ese soy yo. Sí. O sea, ni siquiera podemos llevar nuestra vida. Entonces necesitamos mínimo alguien que nos ponga el pie o que nos agarre y vea dónde vas, qué estás haciendo. Camina para acá. O mínimo que nos diga, nos ponga una puerta y nosotros vayamos para afuera. ¡Oh! Casi me iba a salir, ya voy de regreso. Alguien que nos ayude, que nos aliente. Señores, que no puedo avanzar. Nos ponga el pie, el hombro, la mano, nos empuje. Necesitamos, y Dios actúa así con nosotros, cuando nosotros aceptamos su presencia y su fidelidad hacia nuestra vida. Lo más fabuloso de esto es la libertad que se tiene. Yo tengo algunos compañeros en el trabajo y amigos que son satánicos. De hecho, desde muy joven tuve unos amigos que eran satánicos, eran músicos, y ellos eran satánicos. A mí me sorprendió mucho el papá de ellos, porque él decía, Satanás no acepta gente estúpida. Él me decía, él no acepta gente estúpida, tú le fallas y te destruye. O sea, tú tienes que ir bien derecho con él. Y yo lo veía y decía, su Dios. Pues usted y su Dios, le digo. Y me decía, sí, ¿por qué no le gusta a la gente mediocre? Si nosotros tenemos que ser los mejores. Y de verdad trabajaba para ser los mejores. Él no andaba con sus cosas. Les digo que su hijo decía que no había 40 días tenía que ayunar para poder lograr, 40 días sin nada para poder lograr un avance en su crecimiento de ellos. Y uno dice, de veras les exige. Y aparte de ello, ellos están atados a él. Usted no puede jugar con eso. Usted no puede ir a ningún lugar ni hacer nada que él no se lo permita. Porque entonces usted recibirá un castigo. Y un castigo duro. Desde matar a uno de sus hijos hasta su propia vida. Porque él exige y le exige tributo.
Yo digo, ok, por un poco de poder te exige tributo. Mi Dios te lo da todo y Él no te pide nada. Él se dio a sí mismo por nosotros. Es más, Él dio a su Hijo en sacrificio por mí y me ama y es el creador del cielo y la tierra. Toda la gente que escucha su voz se inclina delante de Él. Es más, allí a donde ve Satanás, la palabra de Dios en Salmos dice que Él dijo: alzad puertas vuestras cabezas a los infiernos y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. O sea, tiene una fuerza tan sorprendente que todo se le inclina a Él. Y Él es mi amigo, me ama. Y Él nos ama. Es nuestro amigo. Tiene tanto poder, pero es nuestro amigo. Es nuestro Dios. Ese Dios es el que nos apoya y nos hace salir adelante en esta vida, aquí, en esta tierra. En esta tierra. Pero yo, ¿por qué la paso difícil? ¿Cómo está tu cúpula? Pero es que yo, ¿por qué no veo esos milagros? ¿Cómo está tu cúpula? Él no lo va a hacer sobre de ti. Tú tienes que decir si quiero. Tú tienes que dejarlo hacer. Porque Él respeta tu libertad. Porque Él respeta lo que tú dices. Porque eres tan importante para Él que es importante lo que tú dices. Y si tú dices, hoy no quiero, Él dice, ¿qué? Hoy que no sea. Porque tú vales para Él. Así te muestra el valor y el afecto. Por eso, ahí, ese era el pueblo de Israel. La gente que leímos era el pueblo de Dios. ¿Y qué creen? Ese pueblo de Dios, aunque sabía que Jesús sí era el Mesías, no lo quería aceptar porque no era rico. Solamente porque no era rico. No lo querían aceptar. ¿Y qué creen que pasó? ¿Te leyeron? Nos va a perdonar. No pasa nada. Por esta cúpula, que no los dejaba ver. La pregunta es, ¿tú sientes que el Señor no te contesta? ¿O tú sientes que no tienes esa fuerza para seguir adelante? Pregúntate tú. ¿Será que estoy viviendo lo mismo que el pueblo de Israel? Que veo que Dios sí existe, que veo que Dios sí tiene la fuerza, que veo que Dios sí obra los milagros, pero yo no creo. ¿Será mi fe? ¿Será mi cúpula? ¿O será que yo no me siento digno por lo que hago? ¿Por cómo me comporto? ¿Será que yo digo, no, es que yo no me quiero acercar a Él porque yo me he portado mal? ¿Por qué? ¿Cómo está tu cúpula? ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es lo que no te deja, no te impulsa para seguir adelante? ¿Sí quedó claro este mensaje? Sí. Nosotros leímos un capítulo y en el capítulo vienen varias parábolas, pero la principal enseñanza es la ceguera que se veía en el pueblo. Sorprendentemente, cuando entra Jesús en su entrada triunfal, los ojos de ellos son abiertos y ellos pueden ver que se Mesías. Ponen sus capas, ponen palmas a su camino, pero solamente es en ese momento. Solamente fue por un momento. ¿Qué nos enseña eso? Que tú puedes tener milagros momentáneos, que tú puedes un momento creer y decir, ah, sí, Dios es conmigo. Eso no significa que siempre lo hagas. Eso no significa que tú estés bien. Eso fue un momento. Porque esos mismos que le adoraban, a los pocos días son los que lo crucificaron. Esos mismos que les dieron las palmas y les dieron su ropa, a la semana lo crucificaron. Entonces estos momentos en los que yo recibo algo del Señor,
o que yo pido algo y recibo y se me olvida, pueden ser momentos por mi culpa, por mi decisión, porque yo he decidido creer cuando me conviene. Hoy que necesito, creo en ti. Pero mañana que estoy bien, se me olvidó. Hoy que mi familia está sana, se me olvida. Pero si alguien de mi familia se enferma, tengo que creer. Y rompo esto. Entonces esos son momentos. Pero no significa que seas cristiano. No significa que tú tengas la revelación. Porque todavía estás dormido, todavía estás ciego, todavía no ves el poder de Dios. Cuando tú rompas esa cúpula completamente y tú sepas que esto necesita ser disperso, y tú no solamente enciendas la luz, sino que tú seas luz, y dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, en ti está la luz. Todas estas tinieblas no tienen poder con la luz. Usted vea la luz y vea si hay oscuridad. No hay oscuridad. Usted puede esconder sus manos y ver las tinieblas, pero si por un hoyito atraviesa un rayito de luz, las tinieblas huyen. Y eso nos muestra el poder de la luz del Señor. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no creo? ¿Por qué no obtengo milagros? Porque tienes una cúpula de pecado que te ha separado del Señor. ¿Quién es el único que puede derribar la cúpula? Mi decisión. Porque tienes la libertad tan difícil y tan buena. Tan difícil saber que somos libres. Porque cualquier paso en falso te puede sacar. Porque es tu decisión. Es tu privilegio. Tan difícil. Tan difícil es ser libre. Y tan valioso es ser libre. Tan difícil y tan valioso. El Señor tiene muchos planes para nosotros. Pero si nosotros no pasamos de aquí, ¿cómo van a ser ahora? Sorprendentemente, el Señor Jesús enseña una sola cosa. Aquí, en la historia de las parábolas, la última parábola habla acerca de unos inquilinos que mataron al hijo de la viña, al hijo del dueño de la viña. Cuando nosotros matamos al Señor Jesús en nuestro corazón, y al matarlo es acallar su voz, de decirle, esto no me gusta que me enseñes, esto no me gusta que me digas, esta parte no me gusta la entrega, no me gusta el cambio, no me gusta la fe, nosotros lo acallamos, recibiremos nuestro castigo. Esta cúpula tiene un castigo, y lo marca la palabra de Dios. Dice que Él va a venir y va a juzgar. Va a juzgar. Señor, tú me dejaste solo, no. Tú decidiste que yo te dejara solo. Señor, tú no me apoyaste, no. Tú lo decidiste. Fue tu decisión. Tú pusiste un cerco entre ti y entre mí. Él nos ama. Alguien decía, usted, voy a preguntar, ¿ustedes tienen hijos? Sí. Hermanos, ¿a usted le gustaría decidir que una de ellas se fuera al infierno? Y si usted tuviera que decidir que una se fuera al cielo y otra se fuera al infierno, ¿cuál escogería? ¿Usted podría decidir que uno de los dos se fuera al infierno? Vemos a Dana Pipo. ¿O que su hijo se fuera al infierno? No. Dios es nuestro Padre. ¿No creen que lo hace que lo hace porque le gusta mandarnos al infierno? Dice su palabra que Él quiere que todos nos arrepintamos y procedamos
llegamos al arrepentimiento, quiere decir que nosotros Tenemos la elección. obtenemos lo que buscamos. No es Él el que nos castiga, nosotros nos lo ganamos voluntariamente. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué me separa de Dios? ¿Qué me separa de la fe? ¿Qué me separa de la fe? ¿Qué me separa? Eso solamente usted lo sabe. Y si no lo sabe, pregúntele a Dios. Y si usted quiere conocerlo de una manera diferente, dígale, Señor, yo quiero que tú atravieses mis tinieblas. Mucha gente es muy lista. Esa gente ese es otro secreto de la Biblia. Mucha gente es muy lista. Y dice, yo sé que si tú me das esta libertad, yo me voy a salir en cualquier momento. Yo sé que si tú me das esta libertad, yo voy a estarme saliendo un día si voy a querer, otro día no voy a querer. Por favor, yo quiero ser tu esclavo voluntario. Yo quiero ser tu esclavo voluntario. Hazme tu esclavo. Así que cuando yo no quiera ir, tú me vas a tomar y vas a decir, eres mi esclavo, y voy a dar. Así que cuando yo no quiera hacer las cosas, tú vas a decir, tú eres mi esclavo, tú no tienes decisión, camina. Pero eso es cuando uno decide ser un esclavo por amor que llaman. Pero eso es otra enseñanza. Ahorita solamente vamos a quedarnos en la pregunta. La pregunta es, cierra usted tus ojos y pregunta.